Hola, bienvenidos. Esto es el podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber. Porque saber es decidir mejor, escúchanos y compártenos. Somos Lonja, el gremio inmobiliario. Bienvenidos al podcast Inmobiliario, un espacio que nos encanta compartir con todos ustedes, y hoy nos encontramos nuevamente desde el Distrito de Innovación y Colegiaje, aquí en las oficinas de la Lonja. En esta vez los acompaño yo, Andrea Vivas, Community Manager de la Lonja, y tenemos una invitada supremamente especial, docente de la Colegiatura Inmobiliaria y una persona especialista en hablar sobre un tema que a mí me fascina hablar. Primero quiero darle la bienvenida a ella, a María Isabel Quintero, quien nos acompaña en esta oportunidad. Gracias, María Isabel, André. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, María, primeramente quiero agradecerte por compartir este espacio con todos nosotros. Pues yo sé que a nuestros inmobiliarios y no inmobiliarios les va a encantar este programa porque vamos a hablar de dos temas que a mí me fascinan. El tema número uno es hablar sobre la mente, cómo funciona la mente, y más ahora en estos tiempos en donde estamos un poco llevados de las emociones. Es diciembre, se acerca el fin de año y todo el mundo pues está como a esa expectativa de se acaba el año, empieza un año nuevo, retos nuevos, digamos un comienzo, ¿cierto? Como que la mente tiende como a renovarse con ese nuevo 2024. Y número dos, otra cosa que me fascina, comprar, ¿cierto? A todos nos encanta comprar, creería yo. Y bueno, entonces, ¿cómo se mezclan esas dos cosas, mente y compra, en una sola cosa que se llama psicología del consumidor? Yo quiero hablar un poco de qué es la psicología del consumidor, cómo funciona la mente del consumidor y por qué en esa época es tan importante hablar sobre eso. Ok. Bueno, André, ¿qué te cuento? La psicología del consumidor trata de entender un poco cómo es nuestro comportamiento a la hora de comprar. Normalmente tendemos a pensar que es algo muy impulsivo, que es algo que nuestra mente no está participando, que lo hacemos por impulso, que llega a diciembre, entonces todos nos enloquecemos, pero realmente el ser humano, a pesar de ser un ser humano complejo, que tiene unos procesos mentales complejos, sí se puede comprender, y en la medida en que comprendemos cómo actuamos, hacemos no solo del marketing una ciencia más responsable, pero también más efectiva. Más ahora, cuando tenemos un boom de todas las redes y las grandes empresas, donde lo más importante es la información del consumidor, entonces hoy estamos entendiendo la importancia de esa psicología. Vemos cómo las grandes compañías están trabajando, nos leen, entonces tú abres tu celular y te sale la publicidad de todo lo que acabas de ver, y eso tiene que ver hoy cómo entramos a una era digital, una era donde lo más importante para las compañías, para el mercado del mundo, ya es la psicología del consumidor. No es esta publicidad gigante que antes iba muy volumétrica, sino cómo ahora todo va, y lo más valioso es entender cómo se comporta un consumidor. Básicamente tenemos una línea ética muy delgadita porque hay temas que el mundo todavía no ha regulado, como el tema de esta información que recogen los dispositivos sobre ti día a día, sobre qué tanto están afectando la democracia, el comportamiento y otras particularidades del ser humano. Entramos en una era donde tendremos unos retos increíbles desde el área de la psicología del consumidor, desde el marketing, entender cómo vamos a irnos adaptando, pero también cómo vamos respetando esta esencia de ser humano a medida que va creciendo la información sobre el ser humano y su comportamiento. Entonces, saber cómo se comporta un ser humano te dirige la oferta, te dirige la estrategia de mercadeo, te dirige el producto, entiendes, comprendes, lo atiendes mejor, pero sobre todo, algo que es vital después de pandemia, te relacionas mejor. Las relaciones siempre han tenido un punto importante, pero yo diría que después de pandemia, en muchos de nuestros escenarios de consumo, se volvieron más relevantes. El ser humano ha venido, y en estos 3 años hemos visto cómo cada vez se vuelve más importante cómo me relaciono, cómo una marca se relaciona conmigo. Tenemos dinámicas como la coyuntura ambiental, la coyuntura en guerras. Tenemos una dinámica muy importante que hace que el ser humano cada vez responda de manera más sensible a cómo se relacionan conmigo las marcas y cómo se relacionan conmigo los productos.
Super María, ahí abordaste como muchos puntos sobre los que quisiera como entrar y profundizar un poco más, y algo que, bueno, nosotros obviamente estábamos haciendo una entrevista previa antes de que iniciara este podcast y te dije como más o menos de qué iban a ser mis preguntas, pero algo que abordaste allí como al principio de esa conversación, de esa charla, era como eso que nosotros creemos sobre lo que es la psicología del consumidor y sobre todo los mitos que tenemos y que compramos súper desaforadamente, y pues ahora se mete diciembre, ya pasamos el Black Friday, en donde hace poco estaba viendo recientemente que por ejemplo en España se vendieron como más de 80 millones de euros solamente en tecnología, y son cifras que uno dice, wow, o sea, realmente hay un mercado que está consumiendo totalmente desaforado, sobre todo cuando ocurren esos episodios en el que hay un momento del año en donde hay un cierre, donde la gente está en una época festiva. ¿Qué tan cierto es eso de que realmente compramos de una manera tan emocional? Mira, lo que pasa es que desde la neurociencia aprendimos, tenemos 3 componentes en el cerebro vital. Tenemos nuestro neocórtex, que es donde se radica como toda nuestra parte consciente, pensante, pero tenemos otros 2 cerebros muy interesantes. Tenemos nuestro cerebro límbico, que es más el que maneja las emociones, donde tenemos conectados un poco nuestros sentidos, pero también donde se encuentra la pituitaria y todo el reglamento hormonal, o como toda la estructura hormonal del cerebro. Y tenemos el cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano es un cerebro muy poderoso, muy importante en la compra, pero es un cerebro todavía muy primitivo, y es un cerebro que está diseñado para sobrevivir. Su gran misión en la existencia es sobrevivir, es el que regula la vida y es muy importante. Claro, este peso tecnológico hace que se vuelva más importante en nuestros códigos para sobrevivir, ¿ok? La tecnología se vuelve un medio de sobrevivencia. Efectivamente, eso es un cerebro que reacciona muy bien ante la oportunidad, pero también ante el riesgo, ¿ok? Es un cerebro que siempre está en función, ¿cómo voy a sobrevivir y cómo evito no sobrevivir? ¿Ok? Es su gran función. Entonces la tecnología tiene un papel importantísimo porque, claro, vamos creciendo tecnológicamente, pero también unas brechas tecnológicas entre generaciones que empiezan a generar unos sentimientos de incertidumbre ante aquellos que de pronto, como yo, ya no somos tan amantes de la tecnología o tan diestros para la tecnología, que ya tenemos como un gap generacional que también genera estos indicios de necesito consumir tecnología. Si el mundo va para allá, yo necesito sobrevivir en el mundo. Y obviamente Black Friday, que está muy cerca y que es muy importante tener en cuenta qué pasa con el cerebro en las fiestas. Porque hablamos de Black Friday, escenario Colombia, pero realmente Black Friday tiene un nacimiento en una festividad americana muy importante que es el Thanksgiving. ¿Ok? En las celebraciones y cuando entra Navidad sí tenemos comportamientos diferentes. Este cerebro reptiliano, que está muy preocupado por el futuro, que en función, si tú te das cuenta, uno va todo el día y uno está desayunando y uno ya está pensando qué tengo que hacer por la tarde, y cómo se da ese impulso de siempre pensar en el futuro. Pero cuando estamos en festividades, esa carga baja y somos muy presente, muy la oportunidad que tengo ya. Entonces diciembre tiene otro sabor para el consumidor, y el Black Friday, que nace en Thanksgiving, que es una gran festividad, efectivamente genera otro sabor, muy alrededor de agradecer, muy alrededor de la familia. Es como ese espacio que se da al cerebro también para no vivir en función de lo grueso, de sobrevivir, de tener una vivienda, de sacar una familia adelante, del trabajo. Entonces por eso vemos estas dinámicas mucho más aceleradas de consumo. Básicamente es normal que sea en la tecnología, porque la tecnología hoy es un mecanismo de sobrevivencia. Si la vamos a usar para sobrevivir, eso sí dependerá de la evolución que le demos a esa tecnología, porque tenemos un boom de tecnología, pero tenemos que entender que la tecnología es un instrumento y que efectivamente la tecnología tiene una razón de ser cuando los seres humanos somos capaces de desarrollarla, evolucionarla y usarla debidamente como para nuestro propio desarrollo. Creo que ahí sí todavía como humanidad tenemos unos retos gigantes, porque aquellos que están más jóvenes son los más diestros a la hora de manejar la tecnología, pero sus intereses pueden estar todavía no, o su desarrollo cerebral todavía no estar suficientemente maduro para enfrentar los riesgos o cómo usar esa tecnología de manera provechosa.
María, y a propósito de ya adentrándonos un poco al tema de la tecnología, que pues ya estamos viendo la relevancia que tiene como en todo el tema de la psicología del consumidor, algo que yo sí, pues estoy a cargo de las redes sociales de La Lonja, estoy conectada todo el tiempo a lo que los inmobiliarios y no inmobiliarios están haciendo y están aportando un contenido de valor allí. A mí me inquieta mucho como el tema de cómo hemos ido pasando de esos medios tradicionales a medios digitales, y no solamente la herramienta como tal del medio, el canal, sino también la forma en la que ese medio se consume y se prosume ese contenido, ¿cierto? De pasar de ser un consumidor de un canal de televisión a pasar a ser un prosumidor de un medio digital. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, en el caso de la publicidad, para la psicología del consumidor tener como esa evolución? ¿Cómo evoluciona la psicología del consumidor con ese cambio no solamente de canal, sino también de receptor y emisor? Ok, es muy importante tener en cuenta cómo evolucionamos nosotros con la tecnología. Todos los mercados tienen que evolucionar tecnológicamente y también tiene que ver mucho con las generaciones. Sin embargo, en este momento para el mercado inmobiliario es un reto. Yo no puedo desaparecer la tradicionalidad de que ha sido el mercado inmobiliario hasta hoy por la edad de los compradores inmobiliarios, ¿ok? Entonces no me puedo ir hacia donde están otros mundos, donde está el mundo tecnológico, donde hay unos mundos mucho más ágiles, mucho más menos exigentes también en el tema de qué capital requiere para poder consumir. Y el mundo inmobiliario tiene que tener en cuenta diferentes generaciones, un mundo y un escenario. Entonces, hoy es un mercado que se ve obligado a trabajar en multimedios. O sea, no puedo irme solo a la generación nueva, pero no puedo estar para ellos, porque entonces ellos no me van a buscar como me buscaba el consumidor tradicional. Pero el consumidor tradicional es un influenciador de la compra, también compra inmobiliaria, asesora a sus hijos, asesora a sus nietos. Entonces somos en este momento un mercado que tiene un nivel de exigencia a nivel comunicativo y de publicidad muy importante, porque nosotros necesitamos ser multimedia. Y fuera de todo, obviamente no es un mercado que esté acostumbrado a unas grandes inversiones en términos de mercadeo de publicidad, pero hoy es el momento de empezar a trabajar ese multimedio, de segmentar muy bien sus públicos, de comprender las dinámicas de sus públicos, porque los públicos no son iguales. Entonces, ¿cómo los voy a atender? ¿Cómo le voy a conversar a ese público? Un poco nos va a tocar hacer un aprendizaje rápido de lo que ya Google hace muy bien, aunque Google a veces es algo invasivo en recibir información de nosotros, pero nos toca hacerlo muy bien, porque si no vamos a estar perdiendo oportunidades, porque el consumidor no me va a buscar como yo quiero que me busque. Él me va a buscar de acuerdo a sus dinámicas mentales, a su acceso a tecnología, a su uso tecnológico, pero también va a influir sus influenciadores, su red de apoyo, porque esta es una compra que requiere un volumen de dinero importante, que requiere aprobación de tu entorno, que requiere que tú te sientas muy bien para asumir un compromiso que muchas veces lleva 10, 15 años en una familia. Entonces tenemos que ser multimedios, necesitamos entender cuál es la parte ideal de la forma tradicional que lo hemos hecho, pero cuáles son esos nuevos mundos que debemos entrar. Entonces te diría que esto es un mercado que se tiene que mantener muy equilibrado. No es un mercado que se me puede ir solo a redes, pero no puede dejar de tener atención en redes y una atención oportuna, clara, porque tampoco puede ser una atención de coger WhatsApp y mandar 1000 fotos. No, esto es un tema mucho más profundo desde el comportamiento, de cuál es el lenguaje, cuál es la visual, cuál es la narrativa que vas a usar, ese mensaje de impacto corto, simple, con todas las reglas que traíamos de la publicidad tradicional, cómo las voy a llevar a ese nuevo escenario y cómo voy contemplando cómo debe ser mi mix de medios, cómo son mis públicos, qué contenido voy a publicar. Porque algo muy importante que sí tenemos que entender en este mundo es que la foto que antes nos fue muy útil, ya no es suficiente. Ahí hay unos retos súper importantes para todos los inmobiliarios que nos están escuchando. Definitivamente. Y
algo que también pues yo quiero trasladar acá un poco, recuperando como eso que nos estabas diciendo, es precisamente como esa inversión que se hace cuando vamos a adquirir una propiedad, ¿cierto? Pues no es lo mismo comprarnos un reloj a comprarnos una casa, y cómo actúa entonces la psicología del consumidor, o qué diferencias existen entre un producto o un servicio de bajo costo y un servicio de alto costo o producto de alto costo, como puede ser la inversión en vivienda. Entonces, ¿qué cosas diferentes pueden haber allí? Que, digamos, que tipsitos les puedes dar a las personas que nos están escuchando, a los inmobiliarios que nos están escuchando, y cómo poder diferenciar de alguna manera entre ese producto de alta inversión y un producto de baja inversión cuando hablamos de psicología del consumidor? Ok, como te contaba ahorita, Andrea, para nosotros juega mucho el cerebro reptiliano, porque es un cerebro que siempre está en función de sobrevivir y está muy atento al riesgo. ¿Ok? Cuando más grande es la compra, o sea, cuando me representa un capital, una fuerza de decisión, porque yo tengo que tener una fuerza de decisión y no solo estamos hablando de dinero, tengo que tener la energía para consumir y para consumir en el largo plazo, para tener una vivienda que no voy a pagar hoy, muy seguramente, sino que voy a necesitar recursos. Entonces ese riesgo empieza a ser fundamental. Por eso es natural que cuando tenemos mayores grados de incertidumbre en el país, en la economía, en lo que está pasando en el mundo, la venta de vivienda sea la que más se afecte, porque tiene que ver con esos grandes parámetros de incertidumbre. La incertidumbre es otro esquema humano que a veces nos asustamos mucho a la hora de manejar. Pero así como hacemos contenido de valor para hablar de las bondades de una vivienda, de un proyecto, de un inmueble, necesitamos aprender a hablar de incertidumbre en nuestro contenido. La incertidumbre no es algo imposible de manejar, pero no hablarla, no decirla, no deja al inmobiliario y a todo el sector en una posición de poco manejo de la situación. Entonces, efectivamente, nuestro cerebro entra como en modo alerta, un poco más cuidadoso. Entonces, entra nuestro consciente a hacer muchos comparativos y hay veces cuando ese proceso se va tan consciente, no hay compra porque el riesgo empieza a pesar. Entonces, yo les diría a todos que hoy hay que hablar de incertidumbre, hay que entender la dinámica de incertidumbre que estamos viviendo, hay que hablar, preparar a nuestra gente para que pueda hablar de esos temas sin tabú, sin temor, porque no hablarlo hace que el cliente, el potencial cliente, se vaya a su casa y haga un mundo de procesos mentales solo y se llene de pánico. Y obviamente un cerebro en pánico no consume. O lo que más consume, para que lo recordemos, para que vean cómo es el cerebro de especial, lo que más va a consumir es supermercado. Miren en pandemia cómo fueron los niveles de mercado. O sea, eran unas cosas impresionantes. Claro, porque en ese momento el cerebro tenía que concentrarse en sobrevivir. Como no sabíamos qué íbamos a pasar, entonces, ¿cómo sobrevivo? Si yo provisiono comida, ¿ok? Entonces necesitamos entender esos esquemas de incertidumbre. Estamos viviendo una incertidumbre que hace muchos años no vivía el ser humano en un entorno algo complejo y entonces nos toca ir a estudiar un poco qué pasó en esas épocas. La historia es fundamental en el análisis del ser humano. Sí, somos diferentes tecnológicamente, somos diferentes a la hora de solucionar, pero somos iguales. Nuestros cuerpos son iguales, nuestra evolución es igual. Los mecanismos por los que solucionamos son diferentes. Y entonces en eso es muy importante. Entonces yo les diría, revisemos esa crisis del 98, pero también los escenarios posguerra, y te vas a dar cuenta que después de las crisis vienen unas grandes etapas del ser humano de crecimiento, de florecimiento, de apropiación. Tenemos una apropiación de espacios diferentes desde el 2020, que la vivienda y que tenemos estos escenarios de trabajo híbrido tan impresionantes, tan importantes y que ya son parte de ser de la gente. Vemos que la vivienda tiene unos escenarios también muy interesantes, los coworking, las empresas tendiendo que decirle a sus empleados, a todas sus organizaciones, somos diferentes, vamos a movernos de manera diferente, vamos a movernos como se está moviendo el mundo. Entonces lo que tenemos también es un escenario de oportunidades para reinventar un mundo de cosas que no nos podemos parar en la incertidumbre, pero sí debemos hablar de ella. El ser humano necesita hablar no solo de lo que le emociona, que es a veces lo que hablamos
por ejemplo, en estos escenarios de contenido, en los escenarios de la publicidad, en los escenarios de las narrativas, sino que también tenemos que empezar a hablar de las realidades, porque si hablamos de las realidades las manejamos, pero si no las hablamos, se quedan como esos escenarios de los que nunca hablamos, pero que todo el mundo calla y que al final van distorsionando el proceso de consumo. Porque cuando yo voy, y por eso es tan importante el papel del asesor inmobiliario, cuando yo tengo un asesor inmobiliario, yo busco no solo que me informe del inmueble, yo busco ahí un escenario de confianza para la incertidumbre que estoy viviendo. Entonces, vuelvo a lo que te dije al principio, las relaciones se vuelven fundamentales. Mientras más incertidumbre, la relación es más fundamental. ¿Por qué? Porque es el otro con el que yo logro hablar de incertidumbre. Con una pared, con un inmueble, yo no hablo de incertidumbre, no hay un proceso de conversación. Y mira que eso también son las redes. Detrás de las redes, ¿qué hay? Hay un proceso de comunicación, diferente al anterior, pero no deja de ser un proceso de comunicación. Que comunicamos, que decimos. Entonces, claro, hay que hablar sin miedo de los retos que tenemos hoy. Hay que hablar de la incertidumbre país, hay que hablar del entorno de guerras, hay que hablar de las tasas de interés, hay que hablar de un mundo de cosas que no estamos conversando y estamos dejando que el consumidor se vaya solo con toda esa información y por ende nuestro mercado empieza a disminuir, ¿ok? Porque sí, las tasas están altas, pero yo debo aprovechar ahora porque la inflación está ahí, también viene creciendo. Entonces, si yo compro hoy, efectivamente voy a tener un producto más económico que el que voy a tener en un año, incluso pasado el 1 de enero. Entonces, son cosas de las que no conversamos y al no conversarlas, no generamos soluciones. Hay que aprovechar las redes para conversar, los espacios de venta tradicional como las salas de información para conversar, pero para tener conversaciones de valor, un poco para entender de psicología. De psicología de consumidor no se trata muchas veces y cuando llegan los alumnos dicen, uy, profe, pero yo tenía la idea de que esto tenía como un tema de cómo manipulo la mente. No, esto es un tema de comprender la mente, para entender qué está requiriendo el consumidor y que yo como marca, como producto, como algo que está a su servicio, lo pueda comprender mejor, para relacionarme mejor con ello. Entonces hoy necesitamos unas relaciones más cercanas a través de contenidos virtuales, acercarnos más a las realidades, entender cómo están reaccionando los bancos frente a este crecimiento de tasas. Necesitamos conversar con el consumidor de eso, necesitamos entender el proceso de venta completo, ya no solo ese proceso de mostrar un inmueble, sino ser cada vez más incluso exigentes con nosotros mismos de cómo comprendemos al otro en un proceso y en un escenario que resulta diferente del que teníamos hace 5 años. Simplemente es diferente. María, en esa incertidumbre que mencionas allí, pues vemos que de alguna manera entonces que la psicología del consumidor pues también tiene como de alguna manera un componente cíclico, por decirlo así, porque mencionas algo que me parece demasiado importante y es que finalmente somos seres primitivos, que pues hemos evolucionado, hay unos canales diferentes, hay unos medios diferentes, pero seguimos siendo seres primitivos. Finalmente entonces en ese proceso cíclico, ¿cómo de alguna manera, cómo se van vislumbrando esas próximas tendencias que vamos a ir teniendo y cómo también van a seguir arraigándose ciertas cosas que ya están establecidas, digámoslo así, están estipuladas, pero cómo se van a ir combinando esas dos, ¿cierto? Las nuevas que surgen hablando ya propiamente de inteligencia artificial, todo ese crecimiento tan rápido que hemos ido teniendo frente a la tecnología, pero también teniendo en cuenta ese componente de ser seres primitivos, que estamos arraigados a un pensamiento o a unas redes neuronales que nos hacen pensar de cierta manera. Mira, André, hay un tema vital con lo que dices y es la apropiación de la tecnología. La inteligencia artificial, todo esto que viene es maravilloso. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitas entender es que necesitas seguir conversando. Todas esas herramientas te van a dar agilidad y la debes aprovechar desde la agilidad. ¿Qué es importante? Ellas no te van a resolver el problema del consumidor.
El problema del consumidor es un asunto de la marca, de quienes están detrás de ella, de sus culturas organizacionales que cada vez se vuelven más importantes por la forma en que atienden al consumidor, por la forma en que se relacionan. Entonces es como apropiamos todo eso, ¿para qué? Para conversar mejor, para dar más contenido de valor, para escuchar más, pero para responder de una manera más ágil, más transparente, más certera y diría de una cosa muy importante, más humana. ¿Qué nos han enseñado las redes, André? Pienso que las redes nos han enseñado a civilizarnos con lo humano. O sea, antes la publicidad estaba muy enmarcada en aquello que era muy estereotípico, muy lindo, aspiracional, perfecto. Y redes como TikTok son muy humanas, divertidas, incluso donde hacer un poco el ridículo está bien, donde ser más humano, contar de tu historia triste, de tu historia alegre, de cuando no estás bien. También nos han enseñado que las marcas necesitamos ser más límbicas, más humanas, más claras, más transparentes, menos estereotipadas cuando empezamos a tener un relacionamiento con el consumidor. Entonces pienso que es aprender de esos nuevos modelos, entender que esos nuevos modelos tampoco reemplazan los anteriores, que el mercado inmobiliario debe responder a un multisegmento, multicanal. ¿Por qué? Porque yo al abuelo no lo voy a convertir en las dinámicas de un quinceañero, de alguien que está en la universidad y que hoy todo lo ve a través de plataformas de educación. No, pero ese abuelo sigue siendo importante, incluso en la decisión de compra de su nieto. Es como vamos entendiendo la dinámica humana, la familiar, la social, la de pareja que está cambiando también, cómo vamos comprendiendo cómo evolucionamos y dónde hay valor. Tip clave, siempre vamos a estar pendientes dónde hay valor para el humano. No valor desde mi mente, sino valor desde su mente, donde va adquiriendo seguridad, donde va adquiriendo confianza, donde se está relacionando de manera adecuada, y eso va a hacer que esas interacciones sean cada vez más valiosas, más profundas e interconecten esos mercados, pero sobre todo de verdad sirvamos ante los seres humanos, que detrás de todo ejercicio de mercadeo debe haber eso, un espíritu de servicio. Ese espíritu de servicio te pone en posición de cómo comprendo al otro para servirle mejor. María, no, muchísimas gracias. La verdad, personalmente me he disfrutado demasiado esta conversación. Hablar contigo realmente me nutrió demasiado y espero que a todas las personas que nos están escuchando desde su casa también. Y nada, quisiera que te despidieras de todas las personas que nos están escuchando allí desde su dispositivo móvil o desde su televisor, lo que sea, pero que te despidieras de ellos y muchísimas gracias por estar acá en este espacio. No, gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Espero que haya servido para mover esas fibras de cómo ha cambiado el mundo y cómo seguirá cambiando después de todos estos escenarios. Bueno, y a ustedes, inmobiliarios y no inmobiliarios que estuvieron allí escuchando nuevamente un episodio del podcast inmobiliario, muchísimas gracias y esperamos que ese episodio les haya gustado tanto como a mí y que lo compartan a través de sus redes sociales con todos sus conocidos y amigos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Síguenos en redes sociales y escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja, el gremio inmobiliario.